Bueno, señores, paso por este segmento que se llama Astroperfil, un manual de la comprensión para comprender es el puente que existe entre lo que somos, lo que nos sucede, y es una manera que tengo de hacer como tipo análisis astrológico para poder analizar a profundidad una carta natal. Debemos contar con datos importantísimos, porque una carta natal es el reflejo, la huella, el código que se establece, el vínculo que se establece entre ese momento del nacimiento y la correlación de los diferentes astros influyendo desde la óptica de la Tierra. Por eso que el lugar es principal, es primordial, porque nos va a establecer las coordenadas exactas donde se produce el nacimiento de una persona, de un evento, etcétera. Y bueno, ese evento tiene un lugar con una latitud y una longitud. Entonces, se me pegan los labios, que medio me lo pinté, huevo. Ya estoy así de domingo. Bueno, continúo. Luego tenemos que la hora de nacimiento, que también es muy importante y vital, porque ella es la que nos va a indicar el sistema de casa. Es decir, cuál era el signo ascendiendo por el este en el momento del nacimiento. Y lo más importante también es la fecha de nacimiento, porque la fecha nos va a hablar la posición de los astros. Entonces se refleja todo en la carta natal. La astrología es un lenguaje simbólico, por lo tanto, todos estos movimientos y todas estas arquetipos y toda esta dinámica astrológica nos permite a nosotros los astrólogos, tras años de investigación, de estudios, libro y aprendizaje, bueno, poner en marcha la capacidad de interpretar. O sea, si la astrología se basa en la observación e interpretación de la influencia de los astros en el ser humano, y nuestro objetivo es el hombre o el evento que tengamos que analizar. Yo traigo hoy, voy a hacer varios perfiles, pero de este momento es el perfil de Richard Grenell. Richard Grenell, ¿verdad? Rompe, como quien dice, las noticias para el día de hoy, porque, bueno, lo principal es que él viajó como comisionado de Estados Unidos, como del presidente Trump, viaja a Venezuela y se generó una gran expectativa y finalmente hoy aparece este señor Richard Grenell en un programa donde narra, no tenemos toda la entrevista, pero donde narra lo que sucedió o qué fue lo que estuvo haciendo en Venezuela. Nosotros los periodistas somos muy acuciosos e incluso leemos entre líneas, todo lo analizamos y ahora mucho más cuando Urano pase al signo de Géminis este año, que vamos a tener entonces esa inquietud a mil por mil, donde vamos a estar analizando absolutamente todo. Pero cuando nosotros analizamos pasa lo mismo que con la astrología, porque nos centramos en hechos y eventos. ¿Y cuál es el hecho y el evento? Bueno, el evento es que una persona nace en un lugar determinado, con unas características determinadas, en un hogar determinado, una hora determinada, una fecha determinada. Cuando hablo de la astrología, ¿ok? Que usamos el mismo procedimiento de los periodistas que a través de los hechos en un determinado contexto nos dicen o nos informa, incluso tratamos de interpretar lo que dice la persona. ¿Qué es entonces? ¿La interpretación es la que se equivoca o la ciencia es la que se equivoca? La ciencia de la comunicación, del lenguaje, de la conexión completa del discurso, se malinterpreta
o el error es de lo que nosotros interpretamos de lo que dice. Esto me sucede mucho a mí con la astrología, porque a veces yo estoy viendo cosas, ¿verdad? Y estoy en una consulta, en plena consulta, y yo veo las cosas de una manera que las veo y la comento. Entonces, cuando comento lo que veo en la astrología, la persona lo recibe, un proceso de comunicación, lo recibe de una manera. Por ejemplo, si yo llego a decir, mira, te viene una situación donde vas a manejar grandes masas, por ejemplo, la persona ya dice, bueno, me hago influencer, voy a tener 600 millones de influencia que me van seguidores y entonces yo me voy a convertir en una estrella. Y a lo mejor es que resulta que a partir de un determinado momento va a tener mayor influencia en el edificio donde vive, en la ciudad donde vive, etcétera. O sea, nosotros nos hacemos nuestra propia película y lo que el facilitador, en este caso un astrólogo, ve, ve lo que ve. Bueno, algo parecido sucede con las comunicaciones, sobre todo las entrevistas, que nos sale hoy 23 de febrero y nos rebota en la cara, ¿no? Nos rebota en la cara porque para Venezuela y para los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, teníamos muchas expectativas con ese viaje de Richard Grenell a Venezuela a entrevistarse con Maduro porque, bueno, fue nombrado, dicho sea de paso, es un cargo totalmente especial, fue nombrado como enviado especial a Venezuela, país en conflicto, como se dice, un cargo creado, no tiene precedentes. Él viene, Richard Grenner, de ser embajador de Alemania, en Alemania, también ejerció como vocero de las Naciones Unidas y también vocero de la Seguridad Nacional abiertamente gay, tiene su pareja, entonces lo que Trump hace de ese gremio LGTB, que no tiene nada que ver con que él tenga o esté, en este caso, él dentro de su gabinete, ¿no? Porque es enviado especial. Y bueno, él habló claro y lo vi varias veces. Lo vi varias veces porque enseguida la gente comienza, incluso muchos periodistas, él no va a terminar el régimen, a Donald Trump no le interesa, lo que le interesa es las cosas. Bueno, ya yo lo he dicho en otras oportunidades. ¿Qué le interesa a Donald Trump? Poner orden en su casa. Dos, aparte de poner orden en su casa, para él es indispensable y muy importante volver a tener el control, el poder que siempre había tenido Estados Unidos, convertirse nuevamente en esa nación que en otrora fue. Por otro lado, le interesa mucho lo que es la prosperidad, le interesa mucho el bienestar, pero no el bienestar de los demás, les interesa el bienestar de los estadounidenses, porque él se le debe sus votos, el estar dentro en este momento en la presidencia, se debe a que todos le votaron para que él hiciera ese trabajo. Por lo tanto, tiene unos objetivos muy claros. Obviamente, como Estados Unidos se mete en todo, ¿verdad? Yo lo llamo desde que hacía mis estudios de relaciones internacionales, yo lo llamo la ambulancia del mundo, ¿no? Porque en todas partes están como el pimentón, los Estados Unidos metidos en todas partes, ¿no? O sea, eso es algo como que es natural. Y nosotros los venezolanos nos hicimos muchas expectativas pensando, creyendo bueno, que Donald Trump iba a sacar la artillería mayor para Venezuela y no fue así. Se sacó su artillería mayor, pero para Ucrania, para Rusia, para China, para Europa, porque bueno, esos temas son como más relevantes y más importantes. Sin embargo, no crean que Venezuela no es un punto de atención. Fíjense que lo denominan un país conflictivo sus bandas, los carteles de los soles, de las flores, de las estrellas y todos los cartelitos que hay por allí, más toda la combinación de esos carteles tanto con Brasil como con Colombia, lo llevan entonces a ser un estado terrorista, un estado donde no tan solo el Tren de Aragua, sino todos los demás son catalogados como delincuentes. ¿Ok?
cuando analizo un poco el discurso de la entrevista de Richard Grenell, me doy cuenta de que si sabemos leer e interpretar bien las líneas de acción de lo que él sí, lo que él sí dice, ¿verdad? Me dio a mí la impresión, que me la paso leyendo como entre líneas, que efectivamente no todas las cosas que, que fue a hacer allá se deben decir, ¿ok? Se ve, incluso, él dice, tienes todas las cámaras, ¿verdad? Y vas a usar esto como un punto de que yo te estoy dando, pero aquí no se está dando nada. Yo vengo a demandar, te vengo a exigir que nos des. Es decir, yo vengo aquí a pedirte, a solicitarte, no a otorgarte, no a darte. Habla mucho de Trump y dice que el presidente quiere la prosperidad del país, quiere que son sus metas. Y luego habla, que me pareció tan, pero tan importante, ¿verdad? Que él habla de las amenazas. Él era portavoz de amenazas y se sentía bendecido, o eso fue la traducción que hicieron, de ir allá a sentarse con él, con Maduro y con esta gente, porque tenía amenazas creíbles. O sea, cuando yo oí amenazas creíbles, porque Biden también tenía la capacidad de generar amenazas, pero ya vimos los resultados que tenemos con las amenazas de Biden. Entregó los sobrinos, entregó, o sea, él se dio a la tarea de que sí, 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 y le lavó la cara a Maduro durante los últimos 4 años, porque incluso Trump lo dice, estaba a punto de irse Maduro cuando entonces le inyectó oxígeno, ¿verdad? Le puso la bocanilla de oxígeno, Biden, pero eso no es lo que va a suceder ahora. Ahora, yo creo que también está, como lo dijo Richard Grenell en esa entrevista, la dinámica del presidente Donald no es quitar régimen. Claro, es que esa no es la labor de él. La labor de él es quizás facilitar, presionar, generar, pero realmente eso es un trabajo que tienen que hacer los venezolanos y volvemos otra vez al principio. Por eso es que yo creo completamente en que tanto Edmundo González, el presidente electo, como María Corina Machado, están totalmente siguiendo las líneas de acción. Y por eso es que piden paciencia, porque esto no es una cosa que se va a salir de un momento a otro y ya terminamos y aquí no ha pasado nada. No, hay que esperar que las cosas vayan agarrando como su ritmo y en ese preciso momento ese ritmo va a ir poco a poco cercando a a los diferentes actores y cercándolos sobre todo a ellos, que son los que están de salida, vencidos y que se les acaba el tiempo. Ya el tiempo está parte prácticamente en el finiquito. Puede ser que todavía sintamos como que las cosas no se ven, pero yo sí creo que van a estar. Entonces, vengo a solicitar, no a darles nada, quédense con eso. Vengo a solicitar, no a darles nada. Te vengo a exigir que me regreses, te vengo a exigir. O sea, esa gente que los 6 que estuvieron, que él rescató, cantaron hasta ópera cuando llegaron allá a Estados Unidos y eso se mantiene, algunas cosas salen, pero otras no. Entonces, hay silencio. Lo que pasa es que nosotros queremos que las cosas sean, sí, Donald Trump va a tumbar a Maduro y va a eliminar el régimen y va a tal, pero no, eso, estos todos son cosas, además que este tipo es un diplomático y por ser diplomático sabemos, entendemos y comprendemos que es un tipo que no va
a darnos las cosas, sino más bien un poco la píldora dorada. Fíjate que él se sentó con Maduro, le tomaron fotos, la cámara y todo, y aunque él estaba como muy firme, no se crean que esas imágenes, que aunque quiso el régimen lavarse la cara con eso, y fíjate, vino a Estados Unidos a negociar, o sea, puro parapeto, porque eso no existe. Yo les voy a mostrar la carta astral de, em, voy a hacer también el de Capriles, pero este le voy a de Richard Grenner. Les traigo dos cartas de Richard Grenner porque recordemos que como no tenemos la hora de nacimiento, entonces es bastante difícil saber el sistema de casa. Pero tomamos dos puntos importantes, o a las 6 de la mañana, o a las 12 del mediodía, o a las 12 de la noche, va a depender. Es decir, tomamos como un ángulo para a partir de allí saber qué puede darnos o decirnos una carta astral cuando no tenemos la hora. Obviamente tendríamos que tener una cantidad de eventos, responder alguna cantidad de preguntas y acercarnos a la hora de nacimiento, pero eso es un trabajo que lleva mucho tiempo, porque hay que ir afinando cada una de las cosas y corroborar y medir cara, o sea, una cantidad es un trabajo extraordinario, maravilloso, sí se puede hacer, pero lamentablemente yo no me voy a dedicar a eso, yo simplemente me quedo con el día de nacimiento, el año de nacimiento, que con eso ya tengo bastante, y el lugar, ¿no? Que es la coordenada que decía latitud y longitud. Si tomamos esta carta de Richard Grenner, 18 de septiembre de 1966, a las 6 de la mañana, encontramos el Sol a los 25 grados del signo de Virgo, muy cercano con una conjunción con el planeta Urano también en Virgo. ¿Ok? Y junto a Urano, el planeta Plutón. Es decir, él es de la generación de la conjunción Urano-Plutón, que vienen a transformar todo, y no importa que hayan nacido a mediados del siglo pasado, vienen a transformar todo lo que es, a depurar toda la zona que les competa, ¿ok? Y que tiene que ver con la saneación, es decir, van a sanar, van a delimitar, van a discriminar. Y muchas de estas generaciones son médicos influyentes o maestros influyentes, porque claro, esa es la zona de la depuración, repito, de la discriminación, del mejor ejercicio de la dinámica de la cotidianidad. ¿Ok? Entonces, sabemos que es una persona del signo de Virgo, que es meticuloso, que seguramente se vuelve y está muy preciso en los detalles, no da puntada sin dedal, porque no se lo permite, una característica. Tanto es así que también Venus está en Virgo. Esto hace que la persona sea muy detallista, no se le va, no se le escapa nada. Es que cuando lo vi la primera vez me quedé impactada, porque lo que decía y la forma como lo decía, yo decía, este señor está diciendo algo más. Dicho sea de paso, bien buen mozo. Me decepcioné mucho cuando que es gay y tiene su pareja que se llama Max Lasgay. Bueno, pero en todo caso ese es un tema que no tiene, que no viene, no tiene colación, no tiene relevancia, ¿no? Pero lo vi y lo volví a ver y la forma que ponía las manos, la forma como decía, expresaba. Repito, no sé si la traducción estaba acertada, pero lo que dijo era bastante categórico. Era muy categórico lo que estaba diciendo. No vine a darles nada. Yo vine a pedirles, a exigirles, ¿no? No te estés creyendo que porque, incluso le dijo, tú estás grabando todo esto ¿para qué? O sea, fue una cosa que debe haber sido bien incómoda para el régimen, que tendría que tragar un grueso porque el tipo fue muy preciso, muy conciso. Ese Mercurio en Libra, ¿verdad? Es el que hace que tenga la diplomacia. A lo mejor es muy insidiosa al momento de decir las cosas, con un Marte en Leo que impone, genera prestancia
Y Júpiter en Cáncer, que por cierto, para este año 2025 y parte del 2026, cuando ese Júpiter le haga una nueva combinación, ese el retorno de Júpiter, veremos qué otras cosas, porque se proyecta como que va a seguir escalando, ¿no? Por otra parte, tiene una luna en el signo de Escorpio. Una luna en el signo de Escorpio siempre está al acecho, celoso, resguarda. Es una persona que tiene como una capacidad para intuir y percibir más allá de lo que se dice y cómo se dice. ¿Ok? Lo digo por experiencia propia y ese es parte de su trabajo. Y allí mismo está combinado la luna con Neptuno, que puede ser que sea como algo fantasioso, pero al mismo tiempo como muy concreto, ¿no? Tiene como una variante allí. Aquí lo más interesante de esta carta de Richard Crenel es que Saturno está 26 de piso. Esa es la generación que tuvo Saturno en Piscis, opuesto a Urano y a Plutón, también opuesto partil a su Sol. De hecho, se sabe de su madre, mas no se sabe de su padre, y eso lo combinamos aquí, lo vemos perfectamente, esa oposición entre el Sol y Saturno. Y pronto va a tener el retorno, el segundo retorno de Saturno, que generalmente el segundo retorno de Saturno, el primero lo llamamos el Saturnazo 1, el Saturnazo 2 es cuando nos ponen en fila india y nos dicen, bueno, vamos a ver si de estos 20 30 años, 27 30 años, has hecho el trabajo que corresponde y si lo has hecho, bueno, te doy unas palmaditas, no te vayas a creer que te voy a dar una chupeta, pero pone normas y es mucho menos doloroso que el primero sí es bastante fuerte porque es un examen donde maduramos porque maduramos y punto. Cuando vemos a Richard Grenell a las 12 del mediodía, que es la carta que aparece por allí en las investigaciones de otros astrólogos, ¿verdad? Sobre todo los norteamericanos, encontramos que el Sol está a los 25 grados, la misma posición, es decir, tenemos los mismos aspectos, pero la dinámica suele ser distinta, porque si lo ponemos al mediodía, a las 12 del mediodía, ese sol es muy relevante, esa Venus queda en el medio cielo, la conjunción de Plutón y Urano también quedan en el medio cielo, en la casa 10 que es lo visible, lo que se ve, y esta carta tiene un poco más de sentido de parte de él. Fíjense ustedes que vemos una luna sufrida en la casa 12 con Neptuno, que probablemente una plena conjunción entre la luna y Neptuno desde la casa 12, y me imagino que debe haber sido parte del sufrimiento que ha tenido o tuvo este señor cuando tendría entre 0 y 7 años aproximadamente, y sobre todo a través, un sufrimiento a través de la madre. Ya el hecho de que el Sol y Saturno estén opuestos, ya sabemos que hay dificultades con el padre o asuntos de familias bastante dolorosos. Eh, Vemos que él tiene ese Júpiter en casa 8 protectores. Y bueno, imagínense ustedes, un protector jupiteriano, qué mejor protector que Tron, que lo nombra para el 2016, lo nombra este embajador de Alemania. Él renuncia en el 2020 con credenciales y todo, fue aceptado. Y bueno, ahora retoma y retoma para cosas como muy críticas, retoma para este cargo creado, ¿verdad? Para países en conflicto. Él tiene unas cositas por allí que no lo estuve viendo por algunas noticias, que armó como ciertas escaramuzas en Alemania durante el tiempo que fue enviado allí. Ahora, indistintamente en Alemania, quiero decir, indistintamente vamos a verle qué le está pasando a él. Vemos que en este momento Neptuno y Saturno y todo el estelium que en este momento está allí está en su zona 4 que es la zona de su país, la zona de su casa, la zona de su familia, moviéndole mucho el área profesional, que es el área que está como muy abierta o expresiva, ¿no? Que es la que se está notando.
Vemos conflicto porque Marte en este momento está transitando o mañana se pone ya directo por el signo de Cáncer, toca primero a Júpiter y luego le va a tocar el retorno de Marte. Vamos a ver qué va a suceder porque Marte en Leo es un Marte fuerte, es un Marte que genera un ir hacia adelante, es un impulso, ¿ok? Y donde él va a tener muchísima relevancia. Yo decía que esta carta tiene mejor pinta que esta, pero los planetas siguen siendo lo mismo. Entonces, fíjense ustedes, la luna en vez de estar en el 12 estaría en la casa 3, que es la de la mente, dificultades o problemas como cotidianos en las cosas más cercanas a él y enfrentamientos bastante marcados. En la otra carta se ve entonces que hay como continuidad. Vemos entonces que hay mayor posibilidades y sobre todo con Venus y Mercurio sobresale su trabajo como embajador en Alemania y también como diplomático, político diplomático. O sea, salen dos cosas totalmente distintas, incluso como vocero. Fíjense ustedes que antes, él también estuvo con la seguridad nacional y esa luna Neptuno en casa 12 tiene mucho más sentido. Él es vocero de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y eso guarda mayor relación. Esto es parte de lo que les traigo por el día de hoy en el caso de Richard Grenner. Entonces, les digo, no tan solo los compañeros astrólogos, sino los compañeros periodistas, que tratemos de ver un poquito más allá. Hay cosas que no se deben decir, hay cosas que no se, por ética, hay cosas donde con toda la libertad que tengamos, etcétera, hay cosas, hay líneas que no se deben traspasar. Y aprendamos no a upar a la gente para decepcionarla, para hacerle, sino todo lo contrario. Vamos a leer entre líneas y vamos a ser intérpretes de lo que no siempre lo que estamos leyendo o viendo nos gusta, para nada. Y por supuesto, cuando él dijo Donald Trump no va a, no elimina régimen o algo así fue lo que él dijo. Eso molesta. O sea, ¿cómo que no vas a que? Claro, pero es que ese no es su trabajo. O sea, tenemos que tener un poquito de ubicatex. O sea, ubicarnos en contexto y saber de lo que se está hablando. Así que bueno, les dejo con esta información. Espero que les sea útil y provechosa. Y bueno, ya sabemos que este es Astroperfil. Es una manera muy mía de hacer, de hablar, que me encanta y decir lo que me provoca. Gracias.